Hemos visto la primera parte del versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. El gran tema que estamos viendo, que es el tema que trata Colosenses en toda esta sección, del versículo 9 al 14, ¿cuál es? Es el conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos viendo, es decir, un creyente es un buscador de la voluntad de Dios si él evidencia en su fuero personal una fe que obedece. No una fe solamente, sino una fe que obedece. ¿Que obedece a quién? Al Señor. ¿Bien? Y segundo, que tiene un ruego persistente, un ruego con propósito. ¿Bien? Es decir, alguien que se identifica con el propósito de Dios y por eso le ruega. ¿Bien? Esa persona, ese creyente que tiene esas dos características, se puede decir que es un creyente que está buscando la voluntad de Dios. Es decir, puede ser que haya muchos creyentes, pero que no todos esos cristianos sean buscadores de la voluntad de Dios. ¿Entienden? Porque el texto nos dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, así dice, desde el día que lo oímos, ahí entonces dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Bien? ¿Qué es lo que Pablo había oído de estos creyentes? Había oído lo que dicen los primeros versículos, del versículo 3 al 8, que estos creyentes eran creyentes fieles, que eran creyentes que amaban al Señor, que eran creyentes que creían en el Señor y amaban también a los hermanos, y que estaban creciendo progresivamente en su obediencia a Dios. Eso es lo que Pablo había oído. Y cuando Pablo oyó eso de los colosenses, no le quedó otra que ponerse a rogar por esos creyentes, ponerse a pedir por esos creyentes. Y por tanto, ¿qué es lo que pedía? Le decía: Señor, ahora que yo he escuchado que estos creyentes son buscadores de tu voluntad, ahora es que yo te ruego que tú les llenes del conocimiento de la voluntad de Dios. Y estuvimos viendo la semana pasada, el miércoles pasado, iniciamos la segunda parte de este versículo 9, porque habíamos llegado hasta la primera parte, pero ya iniciamos la segunda parte, que dice así: y de pedir, dice, ¿qué cosa? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Recuerda que aquí estamos viendo que si en el primer mensaje vimos las características de un buscador de la voluntad de Dios, ahora estamos viendo dos características de cómo es la voluntad de Dios, en qué consiste la voluntad de Dios. ¿Bien? Dos características. Alcanzamos a ver una de las dos. Y una característica que vimos fue que es Dios quien da el conocimiento de su voluntad. Es Dios quien nos llena. Es decir, no somos nosotros los que nos llenamos a nosotros mismos de conocer la voluntad de Dios. No es una actividad del creyente llenarse de conocer la voluntad de Dios, sino que es Dios quien nos llena. Es decir, Dios, recuerdan el ejemplo del cilindro de agua que lo empezamos a llenar de azúcar y que el azúcar se disolvía, pero llega un momento en que el agua ya no es capaz de disolver más azúcar. ¿Lo recuerdan? Que lo pusimos como ejemplo. Y dijimos que ese momento en donde el agua ya no es capaz de disolver ni un solo gramo más de azúcar, se llama punto de saturación. Se saturó el agua. Bueno, de eso está hablando aquí, de ser llenados plenamente del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero eso, evidentemente, Pablo no está hablando únicamente de un conocimiento intelectual de la voluntad de Dios. Porque Pablo le rogaba a Dios que llenara a estos hermanos del conocimiento de su voluntad. Evidentemente no es un conocimiento meramente intelectual. Claramente que es intelectual. No podemos dejar de lado nuestro cerebro, nuestro entendimiento, nuestro razonamiento. Pero no es únicamente intelectual. Parte por allí, pero no lo es todo. Es decir, usted no se llena del conocimiento de la voluntad de Dios por el hecho de leer mucho la Biblia. De hecho, hay personas que conocen muy bien la Biblia que no son ni creyentes. Y hay creyentes que conocen muy bien la Biblia, pero
que no evidencian que son llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque el conocer la voluntad de Dios implica que se involucra algo más que su intelecto. Así que es Dios quien llena, eso es lo que estuvimos viendo. Y Dios llena a aquel creyente que muestra que la voluntad, que cuando Dios te entrega el conocimiento de su voluntad, ese creyente lo aplica. ¿Ya? Dios le entrega un poquito y ese creyente toma ese poquito y lo aplica en su vida. ¿Bien? Bien. Eso es lo que estuvimos viendo. Hoy día vamos a ver la segunda característica del conocimiento de la voluntad de Dios. La primera característica, ¿cuál es entonces? Que es Dios el que llena del conocimiento de su voluntad. Por eso Pablo le rogó a Dios, Dios mío, llena a estos hermanos de Colosa del conocimiento de su voluntad, de tu voluntad. No le dijo a los de Colosa, llénense del conocimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Sino que le dijo, Dios, mira a estos creyentes de Colosa, cómo te quieren obedecer, cómo te quieren seguir, cómo te quieren ser fieles. Te pido, Señor, que los llenes. ¿Entienden? Es decir, es un conocimiento, lo dijimos, que abarca varias áreas o todas las áreas de nuestro ser. Y que es un conocimiento que al abarcar muchas áreas se almacena en diferentes partes. ¿Sí? Entonces, dijimos que el cuerpo también almacena el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que almacena? ¿Recuerdan ese símil que pusimos? Que así como el cerebro almacena contenidos, memoriza contenidos, bueno, cuando usted lee la Biblia y procura memorizarla, espectacular, muy bien. ¿Dónde se almacena ese contenido? Aquí, porque es el cerebro el que almacena contenidos. Pero el cuerpo también almacena conocimiento de la voluntad de Dios. El único detalle es que no almacena contenidos. ¿Qué almacena? Almacena obediencia. Obediencia, es decir, su cerebro sabemos que está almacenando conocimiento de la voluntad de Dios cuando lo sabe, cuando lo conoce. Ahí lo sabemos. Y uno dice, wow, ese hermano conoce de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo sacó de su cerebro y te lo mostró. Pero ¿cuándo sabemos que tu cuerpo está almacenando el conocimiento de la voluntad de Dios? No cuando tu boca habla, sino cuando tu cuerpo obedece. ¿Ya? Muy bien, el corazón también almacena. El cuerpo, la mente, el corazón. ¿Qué es lo que almacena el corazón? Si la mente almacena contenidos, si el cuerpo almacena obediencia, ¿qué almacena el corazón? De la voluntad de Dios, ¿qué es lo que almacena? Lo dijimos y dijimos esto, que el corazón almacena afecto por Dios, anhelo por Dios, búsqueda de Dios, mueve tu voluntad, eso es lo que almacena el corazón. Así, vimos varias de esas cosas. Así que hoy vamos a estar viendo la segunda característica del conocimiento de Dios. Que la primera es que el conocimiento de Dios es Dios quien lo da. ¿Ya? Así que cuando usted ora, hermano, Señor, quiero conocer tu voluntad. ¿Sabe lo que hace Dios cuando usted le ora y le pide algo así? Dios examina tu corazón, lo explora, lo mira. Dice, a ver, este hijo mío, ¿qué me está pidiendo? Quiere conocer mi voluntad. Vamos a examinar ese corazón. ¿Es un corazón que quiere obedecerme? ¿O es un corazón que solamente quiere saber? ¿Es un corazón que quiere amarme? ¿O es un corazón que únicamente quiere saber su voluntad? Eso examina el Señor. Bueno, segunda característica del conocimiento de Dios o el conocimiento de la voluntad de Dios. El conocimiento de Dios transforma, cambia. ¿Bien? Leemos el texto, versículo 9, la segunda parte. Y de pedir,
que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual quiere decir que son cosas que se aplican en tu vida. Que sean llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, es un conocimiento que transforma tu vida, que cambia tu vida. ¿Bien? Es decir, la primera característica es que el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿qué es lo que hace? Es un conocimiento que Dios da. Y segunda característica, el conocimiento de la voluntad de Dios es un conocimiento que transforma, cambia, afecta. ¿Ya? Esas son las características del conocimiento de Dios. Así que el texto nos dice que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. El conocimiento, mire, la palabra que utiliza Pablo aquí para hablar, griego, él dijo así, epignosis, conocimiento. No dijo simplemente gnosis. La palabra gnosis era la que utilizaban los griegos para hablar del conocimiento y de la sabiduría y del conocimiento alto de todas las cosas. Los griegos les encantaba el conocimiento, pero cada vez que hablaban del conocimiento, hablaban del gnosis, el conocimiento. De ahí vienen los gnósticos, ¿no? Pero cuando Pablo les dijo aquí que sean llenos, les dijo sean llenos de la epignosis. ¿Ah? Como que le inventó una palabra. Los griegos estaban locos por la gnosis, pero Pablo le dijo, y nosotros no les voy a dar gnosis, les voy a dar la epignosis. Yo oro para que Dios les dé este tipo de conocimiento, la epignosis. Es un conocimiento que no se acumula en la mente. Como ya lo aclaré, no es un conocimiento simplemente de contenidos. Aprendí esto, aprendí esto otro, aprendí aquello. Por ejemplo, hoy estamos procurando aprender. Yo estoy procurando enseñar y ustedes están procurando aprender. ¿Sí? Pero supongamos que yo soy 100% exitoso en esta reunión y logro enseñarles. Y ustedes son 100% exitosos en aprender y aprenden lo que estoy enseñando. Y vamos a salir de la reunión con ciertos contenidos aprendidos. Eso no es epignosis. Son contenidos excelentes que se hayan aprendido, que se hayan entendido, que se hayan asimilado. Pero va a ser epignosis cuando ese conocimiento se haya aplicado en su vida, usted lo haya aplicado en su vida y le haya cambiado algo en su vida. ¿Se entiende? Si no, son solo contenidos, es una gnosis, nada más. ¿Se entendió la diferencia? Entonces, el conocimiento que les presenta Pablo aquí es el conocimiento pleno. Es el conocimiento decisivo, que impacta la vida. Es el conocimiento que se recibe, que se acepta, que se implementa en la vida. Es el conocimiento que usted ha visto los engranajes de los autos. Un engranaje, son dos ruedas que tienen dientes y que una engrana en otra, ¿no? Y que una hace mover la otra, porque una rueda es la que tiene la fuerza y la otra rueda es empujada gracias a los engranajes. ¿Lo han visto? Ya. Entonces, este conocimiento, la epignosis, es como el engranaje. Acá está el conocimiento de Dios y engrana con su vida. Y al moverse los engranajes del conocimiento de Dios, mueven la rueda de su vida también. La mueven en la dirección que Dios quiere. Si su vida no está siendo movida, entonces no está adquiriendo el conocimiento de Dios. Está adquiriendo solo contenidos. Entonces, la fe, hermano y hermana, te desafía, te motiva, te mueve, te exhorta, te llama a que tú tomes del 100% de todo lo que escuchas y tú digas, ok, Señor, de todo lo que escuché, ¿qué voy a aplicar en mi vida? ¿Hay algo de lo que tú me estás enseñando que yo me sienta que me estás movilizando tú, Señor? Que yo pueda aplicar fe en tu palabra y que esa palabra conecte con mi vida como un engranaje, porque entonces ese conocimiento está profundizando en tu vida. Lo que significa epignosis, que sean llenos del conocimiento, se traduciría literalmente llenos del conocimiento profundo de Dios. Profundo.
llenos del conocimiento profundo de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿a Dios se le puede conocer en profundidad? Es más, ¿podemos ser llenos de la profundidad del conocimiento de Dios? La respuesta es no, porque Dios es insondable, Dios es inmenso, es eterno, es profundo, es infinitamente profundo. Así que no podemos ser llenados del conocimiento profundo de Dios. Así que cuando está hablando de conocimiento profundo, no está hablando de que conozcamos las profundidades del conocimiento de Dios. No está hablando de eso. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de que el conocimiento que Dios te entrega cabe profundo, pero en tu vida. ¿Se entiende la diferencia? Es que ese conocimiento llegue profundo a tu vida, que seas lleno en profundidad, pero en profundidad de tu propia vida. Ya sea que conozcas la superficie del conocimiento de Dios, pero eso poco que tú estás conociendo trastoque tu vida. Mire, dé una vuelta hacia adelante ese Colosenses en el capítulo 3, versículo 9. Mire cómo habla de cosas prácticas de su vida. Colosenses 3, 9. Dice así, mire, una lista de conductas que los cristianos debemos exhibir con naturalidad. ¿Ya? Mire, leámoslo todos juntos. Dice el versículo 9, no mintáis. Bueno, leámoslo en voz alta que nos duela. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué dice ahí? ¿Conocimiento? Pleno. Ahí es epignosis. Epignosis. Se va renovando hasta el conocimiento profundo. ¿Entiende usted que conocimiento profundo no es la profundidad del conocimiento de Dios? El conocimiento profundo es la profundidad del conocimiento que cala, que profundiza en su propia vida, ¿no? Que genera cambios. Mire cómo parte el versículo 5 del capítulo 3. Una lista de conductas cristianas. Dice, hacer morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira. No, yo no me iro. Enojo. Ahí como que nos empezamos. Enojo. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no minta, etc. Todo eso, cuando usted lo asimila en su vida y usted está siendo transformado en esas cosas prácticas en su vida, usted está siendo llenado del conocimiento pleno de Dios, la epignosis, ¿sí? El conocimiento profundo, porque en lo que usted aprende cala, se mete como un engranaje en su vida, y la rueda de Dios, que es la que impulsa, mueve su propia vida. ¿Sí? Conocimiento pleno, conocimiento profundo. Vincula tu conducta con el conocimiento de Dios. ¿Bien? Cuando el Señor estaba enseñando, lo recuerdan, a orillas del mar de Galilea, estaba allí Pedro y Jacobo con su barca. ¿Recuerdan la escena? Bien. Entonces el Señor se subió a una de las barcas para poder enseñar en la multitud, porque había mucha gente. Y se subió arriba a la barca de Pedro y desde ahí la usó como plataforma. Y desde ahí enseñó mucha gente. Muy temprano por la mañana. Y lo que el Señor sabía que había pasado es que Pedro había estado pescando toda la noche, llegó de pescar, puso su barca en la orilla, no pescó nada, y el Señor tomó su barca y la usó de púlpito. Pero Pedro venía de un fracaso.
Entonces terminó de hablar lo que el Señor tenía que hablar y se dio vuelta hacia Pedro, que estaba trasnochado, y le dice así: boga mar adentro y echa tus redes para pescar, porque vamos a ir a pescar. Pedro, así como que le hicieron cortocircuito, nos cabe en la cabeza. ¿Por qué? Porque todo pescador que se dice pescador del mar de Galilea sabe que se pesca de noche, no de día y mucho menos de mañana. Entonces, y el Señor le dice: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Y sabe que cuando el Señor le dice, en el griego de la época, le dice boga mar adentro, le dice así: boga hasta donde las aguas son profundas. Conocimiento profundo. Es decir, no quiero que navegues aquí en la orillita, Pedro, quiero allá en las aguas profundas, porque en las aguas profundas voy a hacer un milagro en tu vida. Señor, le dice Pedro. Y aquí vienen los pasos de obediencia. Pedro era un hombre rudo, un hombre sin mucho entendimiento, sin mucho conocimiento, pero con una fe sencilla, pequeña y sencilla, pero puesta en alguien grande que es Jesucristo. Entonces le dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando. Mira mi ojera, Señor, estoy cansadísimo, quiero ir a dormir. Y nada hemos pescado. La barca está vacía, Señor. Pero él agrega así: pero en tu palabra yo echaré la red. En otras palabras, te voy a obedecer, Señor. Tú estás diciendo que vamos para adentro a pescar, a donde las aguas son profundas. Allá vamos a ir, Señor. Voy a llevar esta barca porque tú vas a ir conmigo. Y como tú dijiste que eche mis redes para pescar, yo las echaré. En tu palabra echaré la red. Boga a donde las aguas son profundas. ¿Sabe qué? A propósito el Señor lo dijo así. El Señor podría haber pescado en la orillita con Pedro. Pedro, a ver, aparta un poco tu barca de la orilla, hácela flotar y tira tu red, que aquí vamos a pescar. ¿Le podría haber dicho eso? Perfectamente el Señor podría haber venido los peces ahí donde las aguas son bajitas. Pero no, le dijo por algo, a propósito, donde las aguas son profundas. Porque cuando el conocimiento de Dios está presente y disponible para ti, es cuando tú permites que esa palabra de Dios profundice en tu vida. La red de la palabra de Dios caiga y se hunda profundo en tu vida. Ahí donde tú no te has dado ni cuenta, pero que no has dejado entrar al Señor en tu vida, no lo has dejado cambiar nada. No lo has dejado modificar cosas en tu vida en profundidad. ¿Recuerdan ustedes la parábola de la buena semilla? Los 4 terrenos. ¿Lo recuerdan? La parábola del sembrador. Uno de las semillas donde cayó junto al camino. Así dice. Y dice que la semilla brotó pronto, pero se quemó. Lo poco que había brotado se quemó y no dio fruto. ¿Por qué dice el texto que no dio fruto? Porque no tenía profundidad de tierra. Así dice. No profundizó la semilla que germinó. Aquí estaba la semillita, brotó la raíz hacia abajo, pero como la tierra era dura, no profundizó y no dio fruto. Eso es muy evidente, hermano, que cuando usted no deja que la palabra de Dios obre en su vida, usted está como dejando que la semilla caiga junto al caminito nomás, ahí al ladito de la orillita. No quiero que haga muchos cambios, Señor, en mi vida. O esta área, no todavía, Señor. A ver, ¿cómo que no todavía? La semilla muere. Entonces usted puede ser un creyente de 5 años, de 10 años, de 20 años, y ser exactamente el mismo creyente que el día 1. ¿Por qué? Porque usted siempre se quedó en la orilla del lago. Nunca permitió que el Señor se metiera en las profundidades de su vida. Porque tú eres creyente de junto al camino, nada más. No permitió que esa semillita se enterrara
y hundiera sus raíces en su vida. Cuando Pedro echó bogó mar adentro, donde las aguas son profundas, Pedro, y tiró las redes, porque le dijo: Señor, yo voy a tirar las redes en tu nombre, y encerraron una gran cantidad de peces, de tal manera que no la podían subir a la barca, a la malla. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Lo recuerdan? Encerraron una gran cantidad de peces, eso le pasó a la malla, pero a Pedro, ¿qué le pasó? Se quebrantó. Se quebró. Miró la malla. Él no se imaginaba tal vez que iba a pasar eso. Si estuvo toda la noche pescando, no pescó ni un miserable pez. Y bastó con que él le obedeciera una simple instrucción al Señor y su vida se llenó de bendición. Entonces vio la malla, la red la vio llena de peces, llena de tal manera que no la podían ni sacar. Y cayó de rodillas. Su vida fue impactada, hermano. Él dijo así: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Apártate de mí. Era una forma de expresar, realmente Pedro no quería que se apartara el Señor de él, pero era una forma de expresar su asombro, su maravilla, lo extasiado que estaba de conocer el poder del Señor en su vida. Esa es la única forma que nuestra vida sea impactada, hermano, cuando tú pones y das pasos de obediencia. Pedro nunca volvió a ser el mismo después de aquella mañana. Las aguas profundas. Bueno, y quiero que para ir cerrando vayamos a un ejemplo más en Génesis 22. Vamos a Génesis 22. Un ejemplo más, ya hemos visto el ejemplo de Pedro, el ejemplo de la buena semilla, y ahora vamos a ver el ejemplo de Abraham. Génesis capítulo 22. Dice así, versículo 1. Cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas, aquí hubo un paso de obediencia en Abraham. Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y respondió: heme aquí. Eso es lo que dice el creyente que quiere que la semilla profundice. Heme aquí. Dice: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y aquí entre el versículo 2 y el versículo 4, Abraham, sin titubear, ordena su vida para obedecer a Dios. Fíjate bien cómo él ordena su vida para obedecer a Dios. Y tal vez es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Ordenar nuestra vida para obedecer a Dios. Alinear nuestras actividades diarias para obedecer a Dios. Dice, versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana. Cosas que él hizo para obedecer a Dios. Y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio, ¿qué cosa? El lugar de lejos. Es decir, la obediencia se prepara para obedecer. La obediencia en un creyente joven o más viejo da lo mismo. Es una actitud del alma que se prepara para obedecer a Dios en lo privado, en lo íntimo, cuando nadie te ve, obedecer a Dios. No se nota ahí que Dios estaba vigilando esos pasos de obediencia de Abraham. Que estuviera al lado de él, ya estás preparando la leña, no estaba así el Señor. Él se levantó muy de mañana. Él preparó su asno.
Él instruyó a 2 siervos. Él le dijo lo que iba a suceder a su hijo. Él preparó la leña. Él. Y versículo 5, y estando de lejos, alzó la mirada y vio el monte que él tenía que subir, el lugar de la obediencia. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, o para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hasta aquí, ¿sabe lo que podemos ver? Todos sabemos cómo termina esta historia, pero hasta aquí, ¿sabe lo que podemos ver? Que Abraham estaba dispuesto a pagar el costo de la obediencia. Porque ¿sabe qué, hermano? Algo que yo lo he reflexionado para mi propia vida personal. La obediencia tiene un costo. Y a veces ese costo no es muy bonito, pero tiene un costo. Y quien paga el costo eres tú. Soy yo, no es otro. Si no estás dispuesto a pagar el costo, no va a haber obediencia. Abraham estuvo dispuesto a pagar el costo de obedecer a Dios. Y los creyentes que quieren ser obedientes a Dios en su vida, tienen que estar dispuestos a pagar el costo de la obediencia. No es gratis. Trae mucha bendición, pero no es gratis la obediencia. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que te está costando a ti obedecer a Dios? Si estás siendo cristiano de gratis, ojo, es probable que no haya mucha obediencia. Pero si hay costo en tu vida, porque has visto la palabra y visto que tienes que obedecer cosas en tu vida, entonces vas por buen camino. Versículo 11, dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal y por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y lo tercero que se ve aquí, hermano, es que Dios, cuando hay un corazón dispuesto para obedecer, como el de Abraham, cuando hay un joven, un adulto, un anciano creyente que está dispuesto a pagar el precio de la obediencia, Dios no necesariamente te hace pagar ese precio. Dios te provee para que lo pagues. ¿Entiendes? Pero primero tiene que estar ese corazón dispuesto a pagar ese costo. Pero Dios provee para el precio de la obediencia. Y versículo 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Ahí no termina la historia. Hubo un sacrificio, pero le habló por segunda vez el ángel. Y le dice del cielo:
y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste. ¿Por cuanto qué? Obedeciste a mi voz. Punto. Obedeciste a mi voz. Verso 19. Y volvió Abraham a sus siervos. Se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y versículo 20. Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo: he aquí que también Milca ha dado luz hijos a Nacor, tu hermano. Hasta aquí. Es decir, esta cuarta y última sección, en donde vemos la obediencia de Abraham, ¿sabe qué vemos? La amplia bendición de Dios, la especial bendición de Dios, que Dios da no a todos sus hijos, a aquellos de entre sus hijos que se han puesto en la senda de la obediencia. Así que obedecer no es gratis, pero Dios paga el costo de la obediencia finalmente. Pero además, Dios bendice abundantemente a aquel que se ha puesto en la brecha de la obediencia. Ahora, hay un detalle, porque Dios le dijo a Abraham: por cuanto obedeciste a mi voz. Eso es todo lo que a Dios le importa. ¿Cuánto tú valoras la voz de Dios en tu vida? Como para obedecerla, arreglar tu vida como lo hizo Abraham al principio, ordenó sus pasos, preparó la leña, los asnos, los ciervos, el camino, se levantó temprano, dio todos los pasos necesarios para llegar a obedecer a Dios. Además estuvo dispuesto a pagar el costo, pero todo el resto lo hizo Dios. Y la bendición fue abundante. Por cuanto obedeciste mi voz, yo te multiplicaré, te bendeciré, descendencia, multitud de hijos, cantidad de bendiciones que le dio. Pero fíjese el versículo 20, un detalle que pareciera que está fuera de la historia, pero no está fuera de la historia. Mire, dice: aconteció después de estas cosas, verso 20, que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Desciende del monte, Abraham aprende la tremenda lección de la obediencia, Dios le bendice con promesas, pero el versículo 20, ¿por qué es tan importante? ¿Quién era Milca? La esposa de Nacor. Y Nacor era familiar de Abraham. ¿Sí? Capítulo 24, versículo 15, 24-15. Mire, dice: aquí Abraham busca esposa para Isaac, el que cuando era chiquito le iba a sacrificar, ¿no? Con quien aprendió la lección de la obediencia, Abraham. Con quien Dios le dijo: te voy a bendecir, voy a hacer multitudes contigo. Mire lo que dice aquí. Fue Rebeca, versículo 15, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor. 20-22 dice: aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: aquí también Milca ha dado luz hijos. Mire, termina el evento del monte Moría, Dios le dice: te voy a bendecir abundantemente, que tu hijo va a tener muchos hijos. Y apenas Dios le promete eso, empieza a operar la maquinaria de la bendición de Dios, y hace que en una tierra muy lejana, y así da testimonio ese versículo 20, el familiar de donde van a ser en 2 generaciones más, la esposa de Isaac, tenga hijos. ¿Se entiende? ¿Cuál es el vínculo? ¿Por qué está puesto ahí ese versículo 20? Porque está diciéndole a Abraham:
yo te voy a bendecir. Y ya empecé a hacer las cosas necesarias para bendecirte, aunque tú no te has dado ni cuenta. Pero te voy a traer el mensaje: tu familia, un familiar tuyo ya tuvo hijos, y de ese hijo van a ser la esposa de tu chiquitito que tienes aquí. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que Dios bendice, hermanos, abundantemente al hijo que se ha puesto en la brecha de la obediencia, pero que ha permitido que la palabra de Dios cale más profundo en su vida, como las aguas del mar de Galilea, las redes en lo profundo, como la semilla que encontró profundidad de tierra y por eso no se quemó, o como la mujer que quebró este vaso de alabastro, ¿recuerdan? De perfume de nardo de alto precio, lo quebró simplemente para enjugar los pies del Señor, y la casa entera se llenó del perfume. A veces hay áreas de nuestra vida muy profundas, muy escondidas, que tenemos un frasco de alabastro que no queremos quebrar, que lo tenemos escondido, que lo tenemos allí, pero el Señor te dice: dámelo, québralo, que va a salir perfume.